Dios les bendiga, soy el pastor Gilberto Gutiérrez de la Iglesia Bautista Obreros de México DF. Me da mucho gusto saludarlos en este martes 4 de julio 2017. Estamos aquí para estudiar el Salmo 97, segunda parte. Disfrutemos la revelación de Dios. El dominio y el poder de Jehová, dice en el título de la Biblia. Ayer dijimos que el Salmo nos habla de intervenciones divinas, es decir, de la revelación de Dios. Nos habla de diferentes niveles de esta revelación de Dios. Y en el devocional pasado, justamente analizamos lo que Dios nos dice, lo que Dios nos revela, por medio de la revelación natural, es decir, la naturaleza, la llamada también revelación general, porque es accesible a todo ser humano. Y cómo debemos responder a esta revelación de Dios, a este conocimiento que de sí mismo nos da Dios a nosotros, para que al conocerle le adoremos, le sigamos, le entreguemos nuestra vida y experimentemos la entrega también de su vida en Cristo Jesús y seamos salvos. Y dijimos que la revelación nos alegra. Ahora nos corresponde reflexionar en otro nivel de esta revelación. Y diremos así, la revelación que se experimenta. Se trata de una revelación que debe experimentarse. Miren, antes de abordar este asunto, recordemos que la máxima revelación de Dios fue la encarnación. Es decir, se hizo hombre para estar entre nosotros en Cristo Jesús. Y cuando se hizo hombre, nos dio a conocer de la manera más plena quién es Él y qué quiere. Es la manera más plena como podemos conocerle mientras estemos aquí en la tierra. Si queremos conocerle más que eso, tendremos que ir a los cielos cuando muramos. De ahí la importancia mayúscula del Nuevo Testamento, que además de narrarnos los sucesos de la encarnación, nos ayuda a interpretarlos, porque en los evangelios se nos cuenta la encarnación, pero en las cartas del apóstol Pablo, de Pedro, Juan y algunas otras cartas cuyos autores no sabemos, nos revelan o nos interpretan lo que significó la encarnación. Ya tendremos tiempo en otros devocionales, en otros momentos, de hablar de ello, pero por ahora analicemos el nivel de revelación en el que los que lo recibimos debemos experimentarlo. Este es el nivel importante. Dios se nos revela y usted y yo debemos experimentar esa revelación. Leamos el pasaje, versículo 6 hasta el versículo 12. Los cielos anuncian su justicia y todos los pueblos vieron su gloria. Avergüéncense todos los que sirven a las imágenes de talla, los que se glorían en los ídolos. Póstrense a él todos los dioses. Oye Sión y se alegró, y las hijas de Judá. Oye Jehová, se gozaron por tus juicios. Oh Jehová, se gozaron por tus juicios. Porque tú, Jehová, eres excelso sobre toda la tierra. Eres muy exaltado sobre todos los dioses. Los que amáis a Jehová, aborreced el mal y guarda las almas de sus santos. Él guarda las almas de sus santos. De mano de los impíos los libra. Luz está sembrada para el justo y alegría para los rectos de corazón. Alegraos justos en Jehová y alabad la memoria de su santidad. El pasaje nos presenta por lo menos 10 declaraciones que nos hablan de la experiencia de la revelación de Dios, nos hablan de experimentar la revelación de Dios. En algunos casos se trata de nuestra respuesta a lo que Dios nos dice de sí mismo y en otras nos habla de lo que Dios hace en nosotros cuando nos habla. En todos los casos se trata de experimentar la revelación de Dios. Dice, por ejemplo, todos los pueblos vieron su gloria. Aquí hay un verbo en acción. Avergüéncense todos los que sirven a las imágenes de talla, los que se glorían en los ídolos. Es una exhortación a experimentar algo, vergüenza por adorar cosas en vez de adorar a Dios. Póstrense a Él todos los dioses. No hay otros dioses, por supuesto, en el sentido real de que existan en los cielos, en algún lugar donde estén las divinidades. No existe tal cosa, pero esos a los que los seres humanos llaman dioses que se postren ante el Señor, porque bien, ni existen, pero que se postren ante el Señor. Es una metáfora, por supuesto. Oyó Sión y se alegró. Hay verbo aquí también, alegrarse. Y las hijas de Judá se gozaron por tus juicios, dice más adelante. Los que amáis a Jehová, aborreced el mal. De mano de los impíos los libra. Esto es algo que Dios hace en nosotros cuando nos revela quién es. Luz está sembrada para el justo y alegría para los rectos de corazón. Alegraos justos en Jehová y alabad la memoria de su santidad. 10 verbos, 10 declaraciones que hablan de cómo experimentamos a Dios. La idea de gozo y la alegría, el gozo y la alegría prevalecen en estas evidencias, pero también nos habla de vergüenza, de humillación ante el Señor, de amar el bien y aborrecer el mal, de cuidado personal y seguridad y de adoración y alabanza. Primeramente,
Veamos algunos ejemplos de seres humanos que experimentaron la revelación de Dios. Por ejemplo, Moisés fue educado en las universidades de Egipto, y aunque había escuchado de Jehová, porque de niño había sido amamantado en su casa misma, por su madre misma, y posiblemente al ir creciendo le fue enseñando cosas, así es que había escuchado de Jehová, pero había estudiado en las universidades de Egipto respecto a la teología y las creencias religiosas de aquella época. Él había escuchado del Dios de los hebreos, pero no lo conocía. Lo único que tenía era historia, teoría. Cuando se encontró con Dios en Horeb, experimentó el poder, la soberanía y la gracia de Dios, y su vida fue transformada. Si leemos allá Éxodo capítulo 3, cuando Moisés se encuentra con Dios en el monte Horeb, en aquella zarza que no se consumía, la escritura dice que Dios le reveló a Moisés su nombre y le dijo que se llamaba Jehová, o yo soy el que soy. Aunque el nombre Jehová puede aparecer antes de ese momento, es un hecho que aparece antes porque Moisés fue el que escribió eso antes y lo escribió mucho después de su encuentro con Dios. Pero es un hecho que hasta ese momento nadie sabía el nombre de Dios y Moisés lo experimenta por primera vez como una revelación. Y esto transformó su vida. Job. El justo Job sabía de Dios y vivía una religión que de seguro había recibido de sus padres. Pero al experimentar una prueba extraordinariamente grande, perdió a todos sus hijos, perdió todas sus propiedades. Le vino una enfermedad bárbara y vino a una terrible bancarrota entonces. Él mismo dijo estas palabras, escuchemos. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Es decir, en medio de la tribulación conoció a Dios, le fue revelado Dios. Jacob, y como muchos otros, como Isaac y como otros más de los patriarcas, Jacob creía en Dios, en el Dios de sus padres. Así dice, de hecho, el pasaje cada rato cuando habla de su vida, el Dios de sus padres. Pero después hizo que ese Dios fuera su propio Dios y su vida fue transformada de tramposo a un hombre victorioso. Pablo sabía lo que la ley decía de Dios, pero camino a Damasco conoció al Dios de la ley en persona y su vida fue transformada para siempre. Gilberto Gutiérrez Lucero, o sea yo, crecí con una religión y trataba de vivirla con muchas ganas. Fui acólito o monaguillo y leí la Biblia que mi abuela dejó a mi hermano mayor. Pero a los 17 años conocí a Jesucristo nuestro Señor en persona, mediante una entrega de mi vida que realicé en una oración personal y voluntaria. Yo estaba consciente cuando lo hice. No era un niño pequeño a quien le echaron agua, no era un niño pequeño al que le dijeron algo. Yo decidí personalmente conocer a Jesús, entregarle mi vida. Y mi vida es otra desde entonces. Así que no se trata solo de saber, se trata de experimentar. Imaginemos este hecho, en el afán de explicarlo bien. Imaginemos este hecho, usted y yo nos vamos por ahí, yo que sé, al desierto, nos vamos de mojados a Estados Unidos o qué sé yo, y vamos atravesando un desierto y nos abandonan los que nos llevaban por ahí y usted y yo tenemos varios días sin tomar agua, 2 días, 3 no aguantaríamos, pero vamos tiempo sin tomar agua o muy poca agua, estamos muriendo de sed. Y de pronto se ve a lo lejos una especie de una cabaña, en nuestras fuerzas debilitadas y todo eso nos arrastramos o caminamos de alguna manera hasta ese lugar y en ese lugar hay una mujer. Y pone una olla, una enorme olla o garrafón de agua frente a nosotros. Y nos pregunta, ¿creen que esta agua puede quitarles la sed? Y usted y yo decimos, sí, bueno, apenas podemos hablar, pero decimos sí. Alguno de nosotros incluso puede saber exactamente qué contiene el agua potable. Podemos saber que tiene que ver con hidrógeno y con oxígeno, y podemos saber que tiene sales minerales y otras cosas y propiedades, y usted y yo podemos ser expertos en el agua, pero si no nos la tomamos nos morimos de sed de todas maneras. Sepamos lo que sepamos sobre el agua. Si no la tomamos, morimos de sed. Y si somos unos ignorantes, unos reverendos ignorantes con respecto al agua. Es más, si tal vez uno de nosotros se desmaya y nos dan agua, nos hacen tomar agua, nos van poniendo cucharadas de agua, podemos sobrevivir. Porque se trata de experimentar. No importa cuánto sepamos del agua, si no la tomamos, moriremos. De la misma manera, no importa qué tanto sepamos de la religión, de la teología o de las tradiciones, si no bebemos del agua de vida que es Cristo, es decir, si no hablamos con Él y le confesamos nuestros pecados, si no le entregamos nuestra vida y tomamos la decisión de seguirle rechazando cualquier otra idea que no le glorifique, cualquier otra idea que no está en su palabra, estaríamos perdidos. Si no lo hacemos, estaríamos perdidos. Pero si somos sensibles a lo que Él nos habla, a su revelación, y le entregamos nuestra vida, entonces experimentaremos el gozo de conocerle y de ser sabios. Experimentemos la revelación de Dios
y seamos hacedores y no tan solamente oidores de la palabra, como dice Santiago. Espero que esto sea útil para usted, querido amigo y hermano, y me gustaría encontrarme el día de mañana. Hasta pronto.